¿Se escucha? ¿Hola? Sí. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación. Son muy generosos los compañeros que me invitaron a participar y bueno, estaba muy contento de compartir la mesa con los compañeros de la Intendencia de Dinama y con Gerardo y con ustedes. Yo primero quiero hacer algunas reflexiones con el material que trajo Néstor Campal, que me pareció el registro fotográfico que trajo. Que es realmente impactante, ¿no? Que nos hace preguntarnos qué es lo que hemos venido haciendo en los últimos 30 años con esto de la pobreza y con el tema del manejo de los recursos naturales en Montevideo. A mí no es una cuestión que uno no conozca, porque nosotros venimos pateando en la zona desde hace 30 años. Venimos trabajando en la zona de Canteviles desde hace 30 años. Y no es ningún mérito esto, simplemente constato un hecho, que nosotros no es que no conozcamos la realidad de nuestro cinturón pobre en Montevideo, nuestro cinturón periférico. La conocemos, hemos trabajado, hemos hecho junto con clasificadores un montón de trabajos de distinta índole y de distinto tipo, a nivel de clasificadores de cerdo, clasificadores generales de cerdo, experiencias cooperativas, experiencias de vivienda, experiencias... y más o menos conocemos la realidad que nos trajo en esto. Pero a mí me sigue impactando, ¿no? La estructura de la pobreza de nuestra ciudad. Lo que nos trae Néstor es un mapa gráfico de la pobreza de Montevideo. Y es terrible. Que uno de repente lo conoce porque anda en la zona. Decía Néstor, uno no lo conoce porque lo ve en un plano horizontal, uno lo conoce porque además hemos trabajado con los compañeros clasificadores, pero me parece que es de un alto impacto lo que nos trae esto. Y no es ecológico, no es ambiental, es social, básicamente. Lo que hay por detrás de lo que trae Néstor, básicamente, hay dos mapas básicos que trae Néstor. Uno es el mapa de la pobreza, y otro es el mapa de las relaciones sociales de producción que tiene la pobreza metido adentro. No, pero es el problema también social. No, yo me estoy calentando. Pero es lo que estoy diciendo que es social. Problema. Primero, lo voy a decir más. Primero, es un problema de trabajo. No hay trabajo, no hay nada. Es un problema social. Y acá, cuando uno clasifica en la calle, siempre es la culpa del clasificador. ¿Por qué? Bueno, dame trabajo, dame una mejor visión. Y ahora te digo, estoy completamente de acuerdo. Yo soy clasificador. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el compañero. Toda la culpa Antonio, al clasificador. Es lo que estoy, ahí después ya quedaste. Es lo que estoy intentando. Anotame. Antonio, ya está anotado para Antonio, el primero. ¿me escucha, por favor? Es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que de atrás de todo eso, lo que hay son problemas sociales. ¿Qué es lo que está diciendo usted? Que hay problemas de trabajo, hay problemas de pobreza, que acá no hay que culpabilizar al clasificador, sino que hay que ver cuáles son las causas que generan lo que el compañero mostró en la foto. ¿Qué es lo que está diciendo usted? Acá que lo estoy diciendo con otras palabras. Digo, reitero, lo que me parece que traen las fotos de Néstor y lo que trae el testimonio del compañero clasificador, aparece claramente un mapa de la pobreza, un mapa gráfico de la pobreza de Montevideo. Uno puede encontrar en los indicadores de pobreza, sobre todo medidos en forma monetaria, una disminución muy fuerte en Montevideo. En Montevideo, en el país, índices de pobreza que en 2002 andaban en 38%, hoy andan en 9%, índices de indigencia que también bajaron, sobre todo. Lo que no hemos visto, y uno lo ve cuando va a los barrios de Montevideo, y esas son las fotos que trae Néstor, es que la pobreza estructural de Montevideo no se ha movido. La estructura de la pobreza en donde viven estos clasificadores no ha sido básicamente cambiada. Es lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que dice usted, Antonio? Entonces, esas eran las dos cuestiones que me parecía interesante incorporar a la discusión, porque me parece que lo trae claramente Néstor en su testimonio gráfico. Dos cuestiones que me parecen bien importantes. Aparecen en el testimonio gráfico que trae Antonio relaciones sociales de producción de todo tipo.
Aparecen relaciones sociales de producción en la relación que tienen los clasificadores con los acopios y con la venta posterior al acopio. Claramente aparece, inclusive aparece geográficamente demostrado, ¿no? Vos traías algunas fotos en donde se estructura el espacio en función de relaciones sociales de producción. El clasificador que trae, el clasificador que vende y que es intermediado por un intermediario que vende a un costo donde hay una extracción de excedente muy fuerte. Eso aparece gráficamente. Y lo otro que aparece, que le voy a nombrar rápidamente porque después quiero ir voy a hacer una presentación mínima de lo que había traído. Me mueve mucho esto que Néstor trae. Que es el tema de la cría de cerdos en Montevideo, que vos lo trajiste como un tema muy importante. Me decías hoy que habías ido a hablar a la Facultad de Veterinaria con el decano de Veterinaria. Claramente, ¿cuántos cerdos puede... ¿A cuántos cerdos puede darle a comer un carro de un clasificador? ¿Cuántos? 8, 10. De repente 5 o 6 madres, dependiendo de cuáles son los levantes. Depende cómo sean los levantes. Exacto, depende de los levantes y depende si son los más levantes. Los levantes lo levantamos en una verduría de un comercio de comida o algo. Está bien lo que dice el compañero. ¿Está? Y a veces salís 3 o 4 veces, no salís una vez si tenés carros con caballos. Pero muchos de los criadores de cerdos que traen... Mantenés el cerdo bien si querés. Está bien. Si quiere un clasificador lo mantiene bien. Está bien. No me golpees. Lo que vimos en la foto no es solamente esto que dice Antonio. Lo que vimos en la foto son esquemas comerciales de criaderos de cerdos en Montevideo, que no tienen nada que ver con la estrategia de sobrevivencia de los clasificadores en forma individual. Lo que trae el compañero Néstor en la foto son procesos en donde hay relaciones sociales de dominación muy fuertes entre un productor de cerdos, que es el dueño de los cerdos, y los que le traen la comida, o eso en general pasa, o los esquemas de incorporación de comida desde puntos que son no necesariamente de levantes domiciliarios, sino que son de levantes de la industria alimentaria. Esos procesos no son procesos que puedan serle achacados a los clasificadores, básicamente la mayoría de los que trajo Néstor. Son procesos de tipo comercial. Es el sistema. Es el sistema. Entonces me parece que ahí... como que ponerle algunos acentos a algunas de las cosas que aparecen en la foto. Y lo que voy a intentar hacer rápidamente es mostrar que no existe una sola forma de pensar esto de la sustentabilidad, esto de la relación del hombre con la naturaleza y de los hombres entre sí, que hay distintas formas de pensarlo, que hay distintas corrientes de pensamiento, que aquí no tenemos unanimidades, que aquí lo que hay son contradicciones teórico-conceptuales a la hora de pensar esto del ambiente, en donde hay algunos puntos que son de coincidencia y algunos puntos que no son de coincidencia a la hora de pensar lo que hay que hacer. Estas concepciones teóricas, hay muchas, yo voy a traer algunas solamente, que me pueden dar lugar a pensar cómo desde esas concepciones teóricas puedo pensar qué acciones poner en práctica. Entonces lo que voy a intentar hacer es mostrar rápidamente 2 o 3 concepciones que me parecen que son tres concepciones teóricas que me parece que son las que nos pueden servir para entender esto que trajeron los compañeros, cómo pensar el trabajo junto con los clasificadores y desde qué marcos teóricos conceptuales poder pensar el trabajo junto con, por ejemplo, los clasificadores. Dale, por favor. El mouse, o eso, lo que quiera ponga. Pensar esto de la sustentabilidad o de la insustentabilidad implica, como dije, varias corrientes. Voy a trabajar con 3 corrientes básicamente, lo voy a hacer muy rápido, porque me interesa solamente ilustrar brevemente que hay concepciones teóricas que son contradictorias unas con otras. Hay algunas corrientes que intentan pensar la sustentabilidad que incluyen solamente la parte ecológica, lo que tiene que ver con solamente lo que pasa con los recursos naturales. Incluyen solamente estas corrientes, son básicamente las conservacionistas, lo que sucede a nivel de los recursos naturales y cuál es esa dinámica particular. Hay otras corrientes que incluyen, además de los componentes ecológicos y de los recursos naturales, las problemáticas sociales asociadas a.
al desarrollo sustentable o a la sustentabilidad. Esta es la corriente predominante. Esta es la sustentabilidad ecológica. En la cartilla que ustedes tienen ahí, los compañeros la ubican como la corriente conservacionista. Cuando lo vean van a ver que no es exactamente lo mismo la concepción conservacionista con esta concepción, pero hay muchas líneas de toque que la juntan. Hay una segunda corriente. Esta es la corriente predominante para pensar el tema del desarrollo de la sustentabilidad y el desarrollo sustentable. Tiene que ver, no voy a entrar en eso, pero tiene que ver con el relatorio Brundtland y todo lo que emana de las políticas internacionales generadas desde el relatorio Brundtland a partir de 1987, que es cuando se publica el relatorio Brundtland. Aquí aparece claramente la posibilidad de combinar crecimiento económico con conservación de los recursos naturales. No es la primera vez, pero es un intento claro de combinar crecimiento económico y acumulación de capital, acumulación capitalista, con conservación de la naturaleza. Después, esta concepción en la cartilla, los compañeros, lo vamos a ver ahora, lo trabajan desde la economía ambiental. Aparece una segunda línea en la cartilla, si la revisen, que los compañeros hablan de la economía ambiental. La posibilidad de ponerle precio al ambiente de forma tal de que, en la medida que haya precio a las cuestiones ambientales, haya cuidado y haya disminución de lo que se llaman externalidades, que son los procesos que genera un proceso particular y nos afecta a todos. Y hay una tercera posición. Hay muchas más, pero yo lo trabajo desde de estas tres, que me parece que son, para este caso, las más interesantes, que tiene que ver con los críticos de la sustentabilidad, que son aquella corriente de pensamiento que entiende que en el marco de las relaciones capitalistas de nuestra sociedad es imposible pensar relaciones sociales en donde no existan situaciones de inequidad y no exista situación de pobreza y además situaciones que tienen que ver con degradación, polución a nivel de los recursos naturales. Que no voy a entrar, pero hay leyes intrínsecas del proceso básicamente de competencia a nivel de capitalismo que implican el uso depredador y poluente de los recursos naturales, que son lógicas inherentes al proceso capitalista. Esta concepción, uno puede afiliarse o no, pero claramente está representada por algunos autores. Yo trabajo básicamente con Foladori, que es un compañero uruguayo que trabaja desde el marxismo y desde allí piensa las relaciones de insustentabilidad en el marco del capitalismo. En este caso, para la cartilla, los compañeros traen lo que se denomina la ecología de los pobres, representada por la corriente de Martínez Alier, que es un economista ecológico de mucho prestigio, que ha trabajado sobre todo desde los conflictos de los grupos subalternizados relacionados con el ambiente, poblaciones indígenas, poblaciones campesinas. Bueno, él trabaja desde esa relación que han tenido estos grupos subalternizados en función de su relación con el ambiente. Esta es una corriente de la insustentabilidad. Este marco teórico nos va a permitir entender algunas de las cuestiones, a mí me parece, capaz que es una pretensión muy grande, que nos permite entender algunas de las cosas que están pasando hoy con esto de los residuos y la basura y con este sujeto, que es el sujeto colectivo clasificadores de residuos sólidos urbanos en Montevideo. Nos permite pensar, estas corrientes nos permiten pensar qué hacer, qué políticas desarrollar y qué impactos puede tener una política en función de alguna de estas corrientes teóricas que estoy presentando. Esta es el correlato que tiene la tipología que yo traigo con la tipología que presenta la cartilla que trajeron los compañeros de la UEC. ¿Ah? Los compañeros de la UEC hablan de conservación, nosotros habíamos hablado desde la tipología que habíamos hecho con Foladori de sustentabilidad ecológica, hablan de economía ambiental y acá hay cuestiones en paralelo con lo que es toda la política que emana del informe del relatorio Brundtland, y los críticos de la sustentabilidad, básicamente Foladori y otros autores marxistas, y con la propuesta de Martínez Alier, que es el ecologismo de los pobres. Estas concepciones teóricas, y me parece que es importante verlo, entienden, en este caso en particular, que lo que hay que resolver acá se resuelve técnicamente. Lo que hay que resolver acá, esta concepción, no digo que yo acepte esto, no estoy en contra de esto. Esta concepción entiende
que lo que hay que resolver es técnicamente el problema de los residuos, la basura y la polución y la depredación. Son soluciones básicamente técnicas. No incorporan lo social a la hora de pensar la sustentabilidad. Estos son básicamente los conservacionistas. Esta concepción teórica entiende lo social no desde las relaciones sociales de producción, sino que entiende lo social desde las consecuencias de lo social, que son la pobreza y el crecimiento poblacional. No desde las causas, sino desde las consecuencias. Lo social aparece acá. Resolvemos lo social para resolver algunas cuestiones ecológicas, pero no está lo social como primer lugar en las preocupaciones de esta corriente, fundamentalmente. Muchas de las cuestiones que hacemos relativas a lo social, resolvemos algunas problemáticas sociales en función de resolver algunas problemáticas ambientales que tienen su correlato desde lo social. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, pienso en que tengo que generar fuentes de empleo, porque si no genero fuentes de empleo voy a tener clasificadores poluyendo la ciudad de Montevideo. Esa es una concepción puente de lo social, en donde lo importante no es resolver la pobreza y la situación de exclusión y marginación, sino que lo importante es resolver un problema ambiental resolviendo lo social. ¿Se entiende esto? Y se puede compartir o no, pero gran parte de las políticas públicas que hemos generado en los últimos tiempos tienen esta concepción. Resuelvo lo social, trabajo la inclusión social en la medida que me permite resolver cuestiones ecológico-ambientales. Pero mi preocupación no es resolver la pobreza estructural de los cantes. O puede estar en alguna otra política aparte, pero no es esa la que me preocupa. La que me preocupa es que lo social resolvería como puente cuestiones ecológicas que nos afectan a todos. Y la tercera, en donde lo social son las relaciones sociales de producción. Y esto implica considerar que las causas de la problemática no son generadas por relaciones técnicas, sino que hay relaciones sociales de producción que indefectiblemente en el régimen capitalista de sociedad generan situaciones a nivel social de pobreza, exclusión y inequidad, y a nivel ecológico de depredación y polución. Esto es lo que es un débil arsenal teórico que nos permite entender algunas cuestiones. Tiene un desarrollo muy fuerte todas estas corrientes. No lo voy a trabajar. Inclusive, sobre todo para esta corriente en particular, hay algunos trabajos teóricos hechos por algunos autores que están bien interesantes, sobre todo los de Foladori, que ya tienen un tiempo y que están publicados inclusive en Uruguay. Pero a lo que quiero referirme es que estas corrientes nos permiten entender algunas cuestiones de esto que estamos viendo y que planteaban los compañeros. Que podemos pensar a los clasificadores y a la basura desde esta concepción. Desde la concepción de la conservación y de la sustentabilidad ecológica. Y ahí lo que podemos pensar, además de culpabilizarlos por una situación ambiental, podemos pensar que hay que restringir el clasificador. Hay que controlarlo, hay que poner contenedores para que los clasificadores no puedan clasificar, que fue lo que hicimos en la última gran campaña de contenedores en Montevideo. Hay que generar requisas de carga. Hay que generar un ambiente en el cual las protectoras de animales utilicen al animal como ese espacio ecocéntrico en donde es mucho más importante el caballo que la gente que va arriba del carro. Esta concepción hoy está en juego cuando pensamos en los clasificadores y pensamos en la basura. Claramente está en juego. Hay otra concepción en juego, que es la que emana de esa línea centro, que es el relatorio de Brundtland, y en donde aparece la ley de envases, en donde el clasificador, a través de las plantas, va a poder generar un esquema en donde va a pasar de la informalidad a la formalidad, y eso va a generar un espacio ecológico mejorado desde la resolución de la informalidad del clasificador. 4% de los clasificadores incorporados a las plantas. Yo creo que es un esfuerzo interesante. Pero me parece que hay que pensarlo desde la lógica de la reproducción de clasificado en Montevideo. Y la lógica de la reproducción, y acá hay clasificadores que lo pueden decir, tiene que ver con la lógica de la economía y de la generación de la pobreza en las sociedades en las cuales vivimos.
Y mientras tengamos las relaciones sociales que tenemos, necesariamente vamos a tener gente que va a vivir de lo que pueda, y una de las cosas con las que puede vivir es con la basura. Y va a haber una reproducción continua en la medida de que no existe posibilidad de formalizar a un grupo muy importante de ciudadanos uruguayos que viven de lo informal porque no pueden vivir de lo formal. No hay condiciones estructurales para poder formalizar el trabajo. Esta concepción es la que me parece que hoy está en juego, que se ha puesto en juego con las plantas. Me parece que es interesante, que hay que explorarla, que hay que trabajarla, que hay que pensarla participativamente con los clasificadores. Creo que eso se está haciendo, lo decía la compañera Mayo recién. Creo que son espacios que hay que incorporar cada vez con más profundidad. Pero me parece que tal vez pueda pensarse el trabajo con los clasificadores desde el derecho a la ciudad, desde la organización y la participación, no la participación pensada desde los aspectos formales y legitimadores de algunas políticas, sino la participación como una práctica de clase, en donde lo que se construya es la posibilidad de salir de la condición de subalternidad. Y esta es la pequeña contribución que quería hacer. Me parece, que no sé si contribuyo o no, pero me parece que nos puede dar un poco de luz para poder pensar qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos trabajar juntos. Yo creo que más allá de las discrepancias teórico-conceptuales que podamos tener, tenemos la necesidad de trabajar juntos. Y sobre todo con los clasificadores, creo que eso está pasando y me parece que hay que profundizarlo. Yo quería simplemente dejar esto por ahí, recalcar lo que dije en un principio. Me parece que en todo esto de la basura, los residuos y los recursos naturales hay una culpabilización de un sujeto que en última instancia es mucho más víctima que victimario de los procesos de degradación y polución que son los clasificadores. Y que hay otros responsables, tal vez con mucho más responsabilidad a la hora de pensar qué lugar ocupan en la economía y en los planos sociales a nivel de la sociedad uruguaya. Por ahí.